Está con nosotros el doctor Osvaldo Moreno, experto en estrategias de campaña, análisis obviamente de comunicación política, catedrático, con quien vamos a hablar. En la mañana pues estaba sin energía, no se podía comunicar, como la mayoría de las personas hemos estado el día de hoy con los cambios de horario que se han dado. Así es que afortunadamente ya lo tenemos y tendremos unos minutos para charlar con Osvaldo, a quien le damos el muy buenos días, la bienvenida, un gusto tenerlo aquí en Atalaya y empezar las preguntas con Alcides Montilla. Gracias, doctor Moreno. Buenos días. Recuerdo que usted dijo que si el presidente Noboa perdía una de las 11 preguntas, era el derrotado de la consulta popular. ¿Usted se ratifica o no en esa aseveración que hizo hace pocos días? Bueno, primero, muy buenos días. Un gran abrazo a toda la audiencia de este medio de comunicación y al panel. No solo hice esa aseveración en estos micrófonos, también aseveré que el punto de vulnerabilidad eran las dos preguntas que efectivamente el gobierno perdió. Básicamente porque era de las pocas preguntas que tenían fondo, que tenían un sustento, un fondo ideológico y que podría generar acciones de articulación política. Porque el resto de preguntas era evidente, obviamente, si yo le pregunto a usted desea que la inseguridad se acabe en el mundo, te van a decir que sí. Pero en todo caso, lo reitero porque la situación que tenía Lazo, por ejemplo, en ese suicidio político, que fue ir a una consulta en un momento donde la discusión era local, era al revés. Acá el gobierno se jugaba su capital, su popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo una serie de sucesos como la toma de la Embajada de México, digamos, el pasar a la oposición al correísmo, luego construye, e indudablemente el tema de los cortes de energía. Entonces, yo no creo que esto sea... Lo del IVA también entró, Osvaldo, ¿no? Este mes. Sí, totalmente. Entonces, yo por eso reitero mi respeto a este medio de comunicación. Yo estoy viendo colegas suyos que se pasaron explicándonos 24/7 que había que votar todo sí, que la contratación por horas era lo mejor y ahora resulta que ya nadie, no, que nadie estaba con la contratación por hora, que no es una derrota. Pero bueno, en todo caso, creo que hay que mirar adelante. Creo que el presidente debe darnos ya demostraciones, no de que es un buen enemigo, sino de que es un gran estadista. Creo que hay que pensar ya en los problemas del país, en la inseguridad, que es brutal, la crisis energética. Fíjese, por ejemplo, yo no he podido, tenía agendadas 5 entrevistas, 3 con medios internacionales, 2 nacionales, no pude rendir ninguna. Y una serie de pagos que tenía que hacer hasta las 9 de la mañana, no los he podido hacer. Entonces, imagínense, bueno, uno que es una partícula de polvo cósmico en el universo, que no mueve la economía ni la opinión pública. Oiga, Yo quiero, dígame. Osvaldo, mire, es por el tiempo, no hay que aligerar las preguntas. Bueno, la gente dice, a ver, señor presidente, yo ya le di los votos por el sí en 9 de las 11 preguntas. Solucióneme por los problemas, llame a la unidad nacional, haga una purga en el gabinete y mejore las condiciones del país en la seguridad, en los apagones. Le queda al presidente responder. Bueno, sí, de hecho es lo que en algún momento hemos planteado. Creo que es momento de un cambio de gabinete. No los amigos, no las amigas de la infancia, supongo, sino ya cuadros. Y de esos cuadros hay en el gobierno, pero muy pocos, como el perfil del ministro Luque, por ejemplo, que es un tipo PhD, ¿verdad? No es un HDP, es un PhD. Y me pareció bastante interesante la explicación que dio sobre el problema. Creo que era urgente que el gobierno lo haga en vez de contarnos que Rafael Correa fue con 4 personas más con baldes a vaciar el envase, ¿no? Hemos llegado a puntos de ridiculez ya realmente históricas, ¿no? En todo caso, yo creo que es momento de un cambio de gabinete para poner gente óptima en los cargos. Yo no voy a dar nombres, pero creo que es evidente, personas que, si usted revisa sus hojas de vida, Ya tenemos creo que, ministro de gobierno, pues Osvaldo, por lo menos. bueno, a buena hora si esta es una persona con el perfil, pero algunos el perfil es ser TikToker, influencer. Entonces, creo que el país requiere eso
Y el otro problema del que no se habla, la iliquidez total en un país donde nos cuesta entender, porque el relato neoliberal nos ha vendido que la inversión extranjera es la panacea, cuando en el Ecuador nunca hemos pasado del 1% del Producto Interno Bruto en inversión extranjera, con un cero inversión pública y la cantidad de proveedores impagos que el Estado tiene, la calidad del pago. Un ejemplo, el IVA de los viejitos, ¿ya? ¿En qué se gasta una persona de la tercera edad? ¿En qué se gasta una persona de tercera edad? En sus remedios, pues en Medio de la comida, comida. o en la alegría de sus ojos, que son sus nietos. Entonces, que se atrasen con algo insignificante, creo que son 30, 20 millones de dólares en la caja fiscal, es nada. En la clase media, que creo que fue una de las más castigadas por el gobierno Lazo, que estos gobiernos de derecha suelen tener esa particularidad, ¿no? Siempre suelen ensañarse con las clases medias, ¿no? Porque son las que más están cerca de alcanzarlo, ¿no? Osvaldo, permítame dígame. darle el paso a mi compañero Julio Ayala para que le continúe haciendo más preguntas, Osvaldo. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué gusto, Julio. Hola. Hola Osvaldo, qué gusto saludarlo. Dígame una Tantos cosa, años. Osvaldo. Dígame. ¿Qué le pareció, usted que es un hombre que analiza las acciones políticas, qué le pareció la sacada del cuerpo del gobierno en las dos preguntas que perdió, diciendo que el gobierno no las había puesto, sino que eran puestas por terceras personas o grupos políticos que no corresponden al del gobierno? ¿Qué le pareció a usted esa sacada? Vea, en un canal, en un espacio de comunicación futbolero, le voy a hacer una analogía futbolera, ¿ya? Y esa analogía futbolera es esto. Yo creo que todos los actores políticos están como los países, el primer partido del Mundial. Digamos que en la llave todos empataron. Entonces todos están como que, bueno, ganamos, porque hay la esperanza porque es el primer partido. Digamos que el siguiente partido son las elecciones y el siguiente eventualmente una segunda vuelta. Pero la diferencia es que en estos empates yo creería que Brasil era el gobierno y El Salvador era la gente no. Entonces me parece a mí que es digamos, seguir tomándole el pelo a la gente, querernos vender como que las preguntas medulares. Porque para mí habían tres preguntas de orden medular, de orden conceptual, de orden ideológico, que es legítimo debatirlas en democracia, que eran la de la inversión, la de los arbitrajes comerciales, la del trabajo por horas, que creo que la gente votó en defensa propia, y la de la extradición. Yo creo que eran las tres preguntas que enmarcaban un debate. El resto me parece que eran preguntas, digamos, ya instintivas, ¿no? ¿Usted está de acuerdo en que el ejército y la policía combatan a los malos? Sí. ¿Usted está de acuerdo que el ejército pueda disparar sus armas? También. O sea, me parece que esas tres preguntas, que eran las de fondo, que tienen un matiz ideológico, un matiz político, me parece que dos gana la oposición. ¿Ya? ¿Cuál oposición? Esa también es una pregunta interesante. Me parece que el gobierno se encargó de... porque el correísmo era prácticamente una de las bancadas incondicionales del gobierno nacional. Yo creo que hasta un muñeco de cartón tenían ahí en la bancada de insignia. Entonces, parece que el gobierno a su bancada más leal la terminó mandando a la oposición, que era el correísmo, que votó con y para el gobierno durante todas las votaciones, en una asamblea que se avecina complicada. Lo mismo con Construye. Osvaldo, ¿qué se Dígame. viene ahora? ¿Armará una mayoría política en el Congreso el gobierno nacional o seguirá siendo una minoría al vaivén de las olas políticas del país? A uno le puede caer bien o mal al señor Correa, a uno le puede caer bien o mal al señor Romo, pero indudablemente, o sea, hay que estar ciego para negar el liderazgo que estos dos personajes, para algunos heroicos, para otros perversos, tienen pues a nivel nacional. La señora Romo es la líder de una agrupación, que hay que decirlo, que es la segunda fuerza parlamentaria. Si ya las razones, por qué pasó, por qué no pasó, X. Y yo no es que esté defendiéndola, por si acaso, no, yo discrepo total y absolutamente, sobre todo con su gestión como ministra, creo que fue macabra, por no decir nefasta. Pero, que esa es la democracia, que vamos a expresarnos, debatir, concernir, disentir, etc. Me parece que pelearte digamos, con el correísmo, básicamente creo que es el primer paso. Pelearte digamos, con Construye. El margen de maniobra es solo el Partido Social Cristiano, que también lo he sentido bastante apagado. O sea, yo no he sentido un Nebot, digamos, como en otras ocasiones, severo, firme. O sea, me parece que, con todo respeto, que están muy golpeados todavía con lo de Muente. O sea, todavía como que, más que no se recuperan, hay mucho silencio. Entonces, en este contexto, se viene una asamblea complicada, una asamblea que era ejemplo. Imagínense todas las leyes aprobadas. La aprobación de la Asamblea Nacional de 4 o 5% subió a casi 40%. Gestión indudable, hay que reconocerlo, el presidente de la Asamblea.
pero ahora se viene lo bueno. Entonces, vamos a ver, pelearte con tu vicepresidente, pelearte con tus bancadas, pelearte con... Yo no recuerdo, quizás en nuestra historia, desde la época de Vicente Rocafuerte o García Moreno, tantos juicios por traición a la patria, porque hay que recordar algo. El, la responsabilidad política sobre la designación de un ministro la tiene el presidente de la República. ¿Sí? Entonces, yo ya veo, ya estoy viendo que la traición a la patria es el nuevo delito más nombrado. Eso de García Moreno creo que no se escuchaba, ni siquiera la guerra del CNEP o la guerra del 41. Y lamentablemente el presidente tiene una responsabilidad política de haber designado a esa ministra. ¿Sí? Y esa responsabilidad política implica la solución de este gran problema que coincido 100% con lo que decía uno de ustedes. Lo que pasa es que yo no tengo acceso, no veo el panel, me veo solo a mí el logo de la radio. Yo estoy de acuerdo, pues aquí qué barcazas, qué energía nuclear, qué lluvia, esto hay que resolverlo en este momento, con diligencia, porque ahí está, pues lo que sucedió con ausencia de mantenimiento. Nosotros exportamos energía, pero obviamente si tú no le das mantenimiento a las turbinas, si tú no le das, digamos, no drenas, no es drenar, pero no dragas o no quitas los sedimentos de las confluentes adyacentes a la represa. Fíjese, por ejemplo, yo no viajaba a Durán probablemente un año, lamentablemente por seguridad. Usted sabe, Julio, tantos años yo viví en Durán, allá vive mi mamacita y mi familia, parte de mi familia. Oiga, yo no recuerdo, yo viví en Durán desde los 15 hasta los 40 años. No recuerdo, ni siquiera cuando había un solo puente, cráteres de la magnitud que tiene en este momento el puente de Orizaba. No sé qué competencia, si la prefectura, si el Ministerio de Obras Públicas, pero ese país, finalmente, la crisis energética termina siendo el reflejo. ¿Que nos heredó esto? Sí, hay que ser honestos, pero ya vamos para 6 meses, una elección, ya tienes una consulta, ya va. Yo creo que hay que apuntar a estas soluciones inmediatas. Mire la cantidad de puentes que se están cayendo a nivel nacional. Eso obviamente denota ausencia de mantenimiento. Romina, continúe con el diálogo, por favor. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo ve usted el hecho de que se hayan perdido dos preguntas? El gobierno nacional obviamente igual expresa su triunfo, pero a mí en lo personal me parece que también es como una alerta a ellos de que no todo lo que diga el gobierno, los ecuatorianos vamos a decir que sí, sino que ya estamos empezando un poco a pensar y a ver realmente qué es lo que nos conviene. ¿Qué piensa usted que le dice al gobierno el hecho de que hayan perdido dos preguntas? Bueno, primero le mando un gran saludo y me alegra de escuchar voces femeninas en los espacios de opinión. Creo que es fundamental y celebro su presencia en este panel. A ver, mire, la popularidad, la aceptación de un gobierno es como es un recurso limitado. O sea, tiene sus alcances, tiene sus instancias y definitivamente yo voy a hacer una analogía más del día a día de la gente o coloquial. No es lo mismo un noviazgo de un mes que un matrimonio de 10 años, ¿no? Entonces, en ese escenario, me parece que indudablemente el gobierno tiene muchas lecciones que aprender, pero lo importante, insisto, es que las aprendan, o sea, o sea, que sepas escuchar al pueblo, que sepas leer el momento, que sepas interpretar lo que está sucediendo, que sepas aceptar con humildad lo que acaba de pasar, porque ahorita se vienen dos megachicharrones, como dicen los colombianos, al gobierno nacional. Primero el de la seguridad. Cuando usted y yo estamos hablando en este momento, y voy a decir algo que era impensable, que suena de chiflados, el gobierno de Lazo, al menos en materia de seguridad, era más seguro, porque de acuerdo a las estadísticas, la zona 8, por ejemplo, hablemos de nuestra zona, San Borondón, Guayaquil, Durán, creo que es Daule satélite. Fíjense ustedes, tenemos 4 veces más secuestros y extorsiones que en el mismo periodo del 2023. O sea, estadísticamente el Lazo tenía el país con más seguridad. Imagínense, es una zona impensable. Entonces tienes esos problemas, por ejemplo, el de la seguridad. Y no quiero ni pensar Esmeraldas, Quevedo. Por ejemplo, la vía Quevedo-Santo Domingo es altamente riesgosa de que usted sea secuestrado, extorsionado, violado, asesinado. O sea, eso es lo que está viviendo el país en este momento. Entonces, primero, una crisis de inseguridad que ya el pueblo ayer quiere usted que las Fuerzas Armadas también le quemen el año viejo, perfecto. Sí, todo sí. Ya no hay excusas. Ya no hay excusa, el pueblo le está dando todo el respaldo en las herramientas que ha solicitado. Toma, ya empezamos hoy, por un lado. Por el otro, el tema de la crisis energética, que es brutal, es el detenimiento de lo que usted decía, emprendimientos, los negocios, la economía, todo lo que está, la paralización que esto representa
en todos los sectores de la economía nacional. Y por último, y creo que el más importante, el tener que inyectarle liquidez a la economía. Hay municipios en el interior del país con 6 meses de atraso. Quienes conocen el Ecuador profundo saben la gravedad y saben la incidencia que tiene la economía local, el municipio local, un cantón pequeño que representan el 80% de la población de la patria, en Oña, en Célica, en Guaquillas, en Colta. Vaya usted, pues en el Ecuador profundo el municipio es uno de los factores fundamentales y medulares de la economía. Entonces, con municipios impagos 6 meses, porque tú no le puedes dar bonos del Tesoro, bonos de la Nación a un municipio de eso, te lo puede usar Guayaquil, Quito, Pichincha, porque tienen créditos con organismos multinacionales, pueden estar en la bolsa cotizando, pero un municipio pequeño, ¿qué hace? Entonces, es bien complicada la situación del país y ya hablar de aquí a febrero, yo creo que más allá de esta consulta, veamos para adelante, los resultados de la gestión del gobierno son las que pueden garantizar esa aspiración legítima del presidente, que es reelegirse. Osvaldo, el tema de la comunicación, ¿verdad? Muchos dicen que las dos preguntas por las cuales el gobierno perdió se debió a que no se comunicó a profundidad el contenido de las dos preguntas, se dio el lugar a que la gente se desinforme, que se desoriente, y muchos opositores inclusive colaboraron tergiversando el contenido de las mismas. Eso se debió a que el gobierno no profundizó a través de la comunicación la realidad de las dos preguntas para que el votante hubiese sabido con mayor información ir a la urna a votar realmente por el contenido de esas dos preguntas. ¿Falló en la comunicación, Osvaldo? Vea, Roberto Isurieta es un hombre al que yo respeto mucho y aprecio. No es mi amigo personal, digamos, pero es un tipo muy respetado. He coincidido con él en Salamanca, en Washington, en más de una ocasión a nivel docente y en algún aeropuerto, en países donde hemos estado trabajando en orillas distintas. Yo a Roberto le tengo mucho aprecio porque muchos de mis colegas o socios han sido alumnos de él. Yo no he sido su alumno, yo fui alumno de Raúl Matos, pero es, digamos, de vieja escuela. Pero en todo caso, en teoría tenemos un secretario de comunicación óptimo, digamos, de mayor nivel no podría tener el gobierno. Si hablamos de ese tema, ¿no? En la figura de Roberto Isurieta, quien respeto y reivindico. Ahora, yo no sé si hubo o no comunicación. A mí me parece que el gobierno reculó 2 días antes seguramente sus encuestas, porque aquí hay un tema, o sea, más que un tema de comunicación, de encuestas, había un tema político. Este es un gobierno que no tiene partido, fuerza política, y eran preguntas que podían generar elementos de articulación política, donde se articulaban los sectores campesinos, sociales. Fíjese usted, ¿quiénes apoyan formalmente las dos preguntas? El MPD, la UP, eh, eh, algunos movimientos sociales, la CONAIE, y luego el gobierno le suma el correísmo. No es que el correísmo se suma, no, el gobierno lo suma. Entonces, a mí me suena medio extraño, eso es como quererse desentender. Cuando oiga, yo por los cortes empecé a escuchar radio, hace mucho tiempo que no escuchaba radio tantas horas, ¿no? Y me quedé sorprendido la línea editorial de casi todas las radios colegas, excepto esta, tengo que reconocerlo, la paridad, digamos, de opiniones, del consenso, el escuchar todas las versiones, etcétera, aceptar el criterio distinto. Pero algunos medios, colegas, muchos que me entrevistan, mucho cariño y respeto y se los agradezco, pero ya era explicándonos el trabajo por hora, que íbamos a hacer como Suiza, y justamente ahora los veo explicándonos que no fue una derrota del gobierno, entonces fue una derrota de ellos. Entonces, yo creo que no hay excusa, pero reitero, hay que mirar para adelante, y ese adelante se llama Ecuador, y tenemos un presidente joven, ojalá haya aprendido la lección, las lecciones que la historia, que el pueblo suele dar, y que soberanamente podamos resolver nuestros problemas. La verdad, gracias, Osvaldo, porque es un esfuerzo y es además una manera de concebir el periodismo y el trabajo diario que la tenemos permanentemente, porque la realidad es que no se le puede estar mintiendo a la gente. Es que esa es la gran verdad, no se le puede estar mintiendo a la gente. Como dicen en ese famoso dicho, uno a veces puede mentirle a pocos todo el tiempo, puede mentirle a muchos poco tiempo, pero no le puede mentir a todos todo el tiempo, pues. ¿Qué es lo que hacen? Lamentablemente algunos colegas, o pretenden, porque la gente se da cuenta, y se da cuenta
más rápido de lo que piensan. Y por eso es que la durabilidad de esta radio, que tiene 80 años, va a cumplir este año, y de otros. Pero más allá de eso, también trae molestias para ciertas personas, ¿no? Porque los de un bando se molestan, los de otro bando también se molestan, los de bandos que ya ni siquiera están en funciones también se molestan. Lamentablemente no se puede ser monedita de oro. Y usted lo sabe en su función también, porque me imagino cuántas veces le habrá tocado decirle a una empresa o a un cliente, esto es así y no es como tú quieres que sea. Y estos son los números o esto es lo que hay que hacer, pero miremoslo con realidad. Ojalá sea también lo que aquí privilegie el presidente de la República y su gobierno en los próximos meses, ¿no? Es decir, que los números sean los que realmente son y que no esto del sabotaje y de lo que acá y que le llevan historias como la que no se iba a ir la energía eléctrica y de pronto lo habían estado engañando. En eso yo sí creo que no estaba él al día o le estaban dando mala información, que eso no siga ocurriendo. Oiga, pero recuerde usted el decreto del estado de excepción, de emergencia, conmoción, palabras más, palabras menos, el gobierno se informa del daño por la prensa y no la prensa del daño por el gobierno. O sea, ay, mi querido amigo, yo siempre digo, creo que Ecuador está viviendo de los tiempos más, yo no recuerdo tiempos tan chiflados como lo que estamos viendo en el Ecuador y esto requiere un liderazgo fuerte urgentemente. No de izquierda, derecha, centro, sino la ejecución o la presentación, y esto ojalá nos escuchen las izquierdas, las derechas, ya estas coaliciones para que no venga el de acá o el de allá o para que regrese el de acá. Ojalá las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha también legítimamente nos presenten un plan, un proyecto nacional. Yo creo que así esto me cueste que algunos colegas suyos no me vuelvan a entrevistar, creo que no tenemos un liderazgo o un proyecto nacional con la derecha desde Correa, con la izquierda desde Correa y con la derecha de Félix Cordero. Es urgente la presentación de un proyecto nacional, un proyecto de país, porque mire, Félix Cordero siendo derecha, entre comillas, ¿no? Con todos los errores que cometió. Yo recuerdo el país infestado, ¿se acuerda usted del otro Aura León? Nunca descuidaron la obra pública. Recuerdo. Era fundamental, o sea, no había, me va a disculpar la señorita, no, uno iba casi que al baño, jalaba la válvula, otra Aura León. No había un espacio en la República. Y yo tenía en esa época 8, 10 años, otra Aura León, porque tenían clarísimo, a pesar del dogma ideológico y teniendo a Dajic tan cerca, claro, pero tenía un hombre extraordinario, Pancho Suet, que Dios lo tenga en su gloria, pero teniendo estos talibanes, digamos, ultraortodoxos, como mi amigo Alberto, que tengo mucho aprecio, Alberto, pero imagínese usted, ¿ya? El país está infestado, otra Aura León. Lo mismo con Correa. Yo no recuerdo, y ya tengo más conciencia, más criterio, creo yo, por lo menos un poco menos chiflado. Yo creo que es urgente la presentación al país de un proyecto nacional. No me importa si es el señor Issa, si es el señor Topic, si es el señor los correístas o el mismo presidente. Yo no siento que el presidente tenga un proyecto nacional, ya, por ejemplo. Yo siento que todavía sigue en la transición, sigue como que, bueno. Pero si quiere ser candidato, ¿no? Eso sí es notorio, ¿no? Eso es, bueno, eso es legítimo. Es legítimo. Las aspiraciones claro, de las personas políticas yo las respeto. Pero mi aspiración, y aquí me despojo de la lista, como ciudadano, pero sí como politólogo, hombre de la ciencia política, es emergente la presentación de los actores políticos, y rescato lo que usted dice, el resumen, la gente no es idiota, que nos presenten un proyecto nacional, un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto de un país soberano, de un país respetuoso, de un país con amigos, un país con socios, o sea, olvídense los dogmas, necesitamos un proyecto nacional. La crisis energética es ausencia de un proyecto nacional, la ausencia de carreteras es ausencia de un proyecto nacional, los hospitales públicos destruidos, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no tuviéramos Coca-Cola, todas estas mega obras que muchos repudian, otros que sí? Yo no soy fiscalizador ni soy ingeniero para saber, pero lo que sé es que si tuviéramos esa infraestructura, ¿ya? Que así como Velasco Ibarra hizo su estructura también de carretera, como Félix Cordero hizo en su momento. Mire, tal es así. Félix Cordero tiene 8 meses sin oleoducto, 8 meses sin petróleo, ¿ya? Y había obra pública. Entonces,
aprendamos las lecciones de la historia y ojalá la clase política se ponga a la altura del país y de las circunstancias históricas y nos presente, repito, señor Isa, señor Topic, no sé quién sea la voz del correísmo, supongo que Correa, preséntenos un proyecto nacional acorde a las demandas del siglo XXI y que vele por los intereses de los ciudadanos. Dejemos de movernos por el odio al que el otro no vuelva o por el amor extremo al que el otro regrese. Ya esto es una chifladura porque ya ve usted el estado de nuestras instituciones. De acuerdo. Gracias al doctor Osvaldo Moreno por estar con nosotros esta mañana. Entiendo que tiene bastante que hacer en la agenda para recuperar además parte del día que se pierde con Una locura. Así es. Y eso, y eso nosotros, lo que decía la compañía, imagínense los emprendimientos, las personas que tienen cadena de frío, que tienen su encebollado, su ceviche en balde, su corviche, su almuerzo, los matas, los quiebras. Perdóname, Sí. gran abrazo a la gran un gran abrazo. Esa es la gran verdad. Y esa es la gran mayoría, además, de la gente. La enorme mayoría. Nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos para despedirnos en Punto de Vista por Atalaya.